Bueno, Ricard Martínez es el jefe de servicio de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación. Él fue un descubrimiento. Entonces, hemos estado trabajando en colaboración y estamos llevando adelante, sobre todo en temas de transparencia, y pediros ayuda porque como decíamos antes, estamos convencidos de que ha mejorado mucho el plan. Ahora el plan es bueno. Pues ahora en realidad empieza lo bueno. Ahora tenemos la hoja de ruta, pero ahora hay que ejecutar las cosas que no cumpla, ¿por qué no las he cumplido? Y si hay algunas cosas que no están ahí, ¿por qué las he Así que decidimos lo primero, que si era un plan que iba a hablar de transparencia, de participación y de rendición de cuentas, en su construcción tenía que haber transparencia, por eso hemos publicado absolutamente todo el proceso, tenía que haber participación, por eso ha habido un proceso de participación del que hablaremos después, y tenía que haber rendición de cuentas. Y dijimos, bueno, vamos a preguntar a nuestros clientes como Diputación qué es lo que necesitan. Vamos a preguntarle a los ayuntamientos qué necesitan. Por eso desde septiembre empezamos con reuniones presenciales. Creo que de los 262 municipios de la Diputación hemos llegado a 250, si no me equivoco. Y también nos dimos cuenta en esas reuniones presenciales que en reuniones de 20 era muy difícil que cada cual nos contara en qué situación estaban exactamente. Así que tomamos la decisión, muy temprano también, de que íbamos a hacer una encuesta. El proceso participativo ha sido un éxito. Habrá quien piense que han sido pocas, podrían haber sido más, sin ningún tipo de dudas, pero conseguir tantas aportaciones cuando los proyectos se lanzan desde la Diputación, es decir, tienen que servir para ayuntamientos muy grandes y muy pequeños y por tanto no pueden ser excesivamente concretos, es decir, no puedo hacer un proyecto de voy a cambiar en el barrio de al lado, voy a cambiar el parque, que es algo que a la gente le afecta y participa, y también estar trabajando desde la Diputación, que es la gran desconocida dentro de las instituciones, que le preguntas a la gente y probablemente te sepan decir aquello de 1.000, 2.000, 3.000 y poquito más, pues era un impedimento que yo creo que hemos salvado bastante bien y estamos bastante contentos con el resultado. Si algo defineix el col·lectiu de treball durant els últims 2-3 mesos, 4 gairebé, ha estat la passió, ha estat la dedicació absoluta, ha estat l'acreditar el que el nostre equip i allò que ho va descobrint quan viatja per tota la Diputació veu un col·lectiu de funcionaris amb una enorme vocació de servei públic i amb molta passió per allò que fan. Des d'aquest punt de vista, hagi bé o mal, el pla ja ha merescut la pena, perquè ha sigut un lloc d'encontre de gent apassionada per la gestió de lo públic i per la promoció de lo públic, i de gent orgullosa de la seva condició de funcionari, gent que no s'amaga.